La gente, inmersa en la euforia decembrina, realizaba sus compras navideñas aún bajo el ensueño de que México era ya, de hecho, un país del primer mundo. El 9 de diciembre de 1994, el secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, estimó de manera optimista que en 1995 la economía crecería un 4% y que la inflación no rebasaría ese porcentaje, aun cuando no ignoraba la existencia de graves problemas. Lejos de dar confianza a los inversionistas, las declaraciones provocaron nuevas fugas de capitales. El gobierno consideraba necesario devaluar el peso un 15% o bien ampliar la banda de fluctuación cambiaria. Y el 19 de diciembre, Serra Puche consultó con los integrantes del Pacto de Solidaridad para tomar una decisión de común acuerdo. Como el secretario de Hacienda se lo plantea a los empresarios, bueno, pues esta situación crea que los empresarios, ante la vacilación del gobierno, pues empiecen en alguna forma a promover la fuga de capitales. Yo diría que esa misma madrugada, muchos de los asistentes a esa reunión, simplemente con una llamada telefónica, lograron que empezaran a salir capitales del país. O sea, la devaluación de diciembre de 94 entraría en un libro de texto como un ejemplo de cómo no hacer una devaluación. Se devalúa y no hay simultáneamente un paquete armado de política económica, política fiscal, política monetaria, política de deuda pública, que evitar una desestabilización mayor de la economía. Las reservas internacionales cayeron de los 12.200 millones de dólares a 3.483 en tan solo 30 días. A esta cuestión de inestabilidad se agregó que para principio de año el gobierno tenía que cubrir el vencimiento de tesobonos por un total de 29.000 millones de dólares. A la devaluación siguió el incremento de las tasas de interés y una inflación que alcanzó en marzo de 1995 una tasa anualizada del 55%. Preocupado por el devastador efecto de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ordenó al Departamento del Tesoro que prestara a México 20.000 millones de dólares y presionó a diversos organismos internacionales para que México recibiese un total de 53.000 millones de dólares. Cada dólar estaba garantizado con las facturas de Pemex. Para entonces, el error de diciembre ya había causado estragos en todas las economías de América Latina, fenómeno que fue llamado, despectivamente, efecto tequila. ¡Hijos del bien de sus padres! ¡Una copa para todos! ¡Yo pago! ¡Yo pago! El presidente comentó que, dada la gravedad de la crisis, el país entraría en terapia intensiva y que había que aplicarle una amarga medicina. Los proyectos de crecimiento económico se fueron dejando de lado. A Serra Puche la devaluación le costó el puesto. El 29 de diciembre fue sustituido en Hacienda por Guillermo Ortiz Martínez y el gobierno puso en marcha una serie de programas de corte recesivo para estabilizar la economía. Para entonces, la moneda había llegado a 8 pesos por dólar y la economía había decrecido en un 7%. Sin embargo, las huellas dejadas por la recesión eran desoladoras. Miles de familias perdieron casas, coches, pequeños negocios. Las empresas que no cerraron tuvieron que realizar drásticos recortes de personal. De acuerdo con las cifras oficiales, en 1995, cerca de 1.500.000 trabajadores se quedaron sin empleo. El flujo de mexicanos que emigran hacia Estados Unidos se incrementó. Las autoridades estadounidenses reforzaron la vigilancia en la frontera, pero acosados por la pobreza, los indocumentados siguieron intentando cruzar la línea, aún arriesgando la vida. Con
el ánimo de reactivar la inversión privada y la creación de empleos, entre 1995 y 1996, Zedillo privatizó la mayor parte del sistema ferroviario y de las comunicaciones vía satélite. Además, concesionó a los particulares la administración de los puertos aéreos y marítimos. Por otra parte, el presidente debió acudir en auxilio de la banca, que enfrentaba serios problemas financieros y deficiencias jurídicas desde antes de que Salinas de Gortari la reprivatizara. Cuando se privatiza la banca, en 1991-92, los que adquieren la banca compran una banca no muy sólida, ¿no? Ya realmente tenía muchos problemas el sistema bancario mexicano. La mayoría de los bancos fueron vendidos a dueños de casas de bolsa. La banca tenía como principal cliente al gobierno, pero cuando el gobierno logró tener un superávit fiscal, esta se encontró con una gran cantidad de recursos que era necesario colocar como créditos. 93 a 94, tienes una expansión del crédito en México histórica, en promedio del 30% real, promedio. Esto nunca había pasado. Ningún banco central que se respete permite una expansión de créditos de ese tamaño. Tal vez el principal problema que se tuvo previo a la crisis como tal, a la crisis bancaria como tal, es que no hubo una labor de supervisión por parte de la Comisión Bancaria sobre qué está pasando en la banca. Con el aumento espectacular a las tasas de interés que siguió a la devaluación, miles de personas y empresas no pudieron pagar sus deudas y el problema de los préstamos vencidos o incobrables se agudizó al grado de que la mayoría de los bancos quedó al borde de la quiebra. Y durante varios meses estuvimos bajo el riesgo de que quebrara el sistema bancario, no de que quebrara un banco o dos, había un riesgo sistémico. Y si hubiera quebrado el sistema bancario, pues hubiera quebrado el sistema de pagos del país. Y si hubiera quebrado el sistema de pagos del país, hubiera quebrado toda la economía del país. Entonces una primera decisión era, ¿dejamos o no quebrar al sistema bancario? Una posibilidad que tenía el gobierno y que hubiera sido muy cara era quedarse automáticamente con todos los bancos, volver a expropiar la banca. Pero eso hubiera sido muy caro, hubiera sido la decisión más cara de todas. Con el fin de proteger los depósitos de los ahorradores y de sanear a la banca, el gobierno intervino comprando cartera vencida de los bancos, pero a condición de que por cada peso aportado por el gobierno, los accionistas inyectaran 2 pesos al capital de los propios bancos. El gobierno adquirió deuda recurriendo al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y después a recursos públicos en forma de pagarés. La deuda pública que va a dejar el doctor Zedillo interna creció 4 veces en 3 años. La deuda total de México. Pasó de 240,000 millones a más de 1 billón sin consentimiento del Congreso. Este es el punto medular. A fines de marzo de 98, Zedillo solicitó al Congreso la conversión en deuda pública de los pagarés emitidos por el FOBAPROA a favor de los bancos, que para entonces sumaban 552,300 millones de pesos. La oposición, que ya era mayoría en la Cámara de Diputados, rechazó la iniciativa. Violaron la Constitución, pasaron por encima del Congreso porque la Cámara es la única que puede autorizar endeudamiento público. Después de meses de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, un acuerdo entre las fracciones del PRI y el Partido Acción Nacional consiguió que la Cámara de Diputados aprobara en noviembre de 1998 que en el presupuesto anual se destinara una partida al pago de los intereses generados por los pagarés del FOBAPROA. Este acuerdo contemplaba que se hiciera una auditoría, pues existía la sospecha de que al amparo de la discrecionalidad del rescate y de una legislación bancaria deficiente, algunos empresarios y banqueros habían cometido abusos en perjuicio del erario público. Y gobierno están y seguirán unidos a fin de impedir que el terrorismo amenace las libertades de todos y que la violencia dañe los derechos de todos. Perseguiremos cada acto terrorista
con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley, invariablemente apegados al derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, actuaremos con toda la fuerza del Estado. Órale, por más ahí. Al piso, órale. Piso, boca abajo. Piso. Órale. Órale, vamos a hacerlo. Aguas Blancas, Guerrero, 28 de junio de 1995. Un grupo de policías disparaba contra campesinos que se dirigían a un mitin político. El saldo, 17 muertos. Los policías que perpetraron la matanza de Aguas Blancas estaban bajo las órdenes del gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, compadre del Yo presidente las vi, Cedillo. por eso le digo que al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores difuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral, sí. Que sube y que baja, que llega hasta el pan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Pero el caso de Roberto Madrazo fue diferente. Madrazo movilizó a los priistas de Tabasco, se enfrentó a Cedillo y permaneció en el cargo. Los mecanismos de control del presidente sobre el aparato priista habían comenzado a debilitarse. Prometo guardar y hacer guardar la... Estas fotografías fueron tomadas el 11 de noviembre de 1990 en Chimalhuacán, Estado de México. Esta mujer distribuye credenciales de elector, muchas de ellas sin duda con nombres de personas fallecidas. Ese mismo día, este microbús transportaba precisamente en Chimalhuacán a un grupo de personas votando de casilla en casilla, gracias a esas credenciales de elector. En Naucalpan, mismo día, una combi con votantes múltiples y escolta. Como la casilla 15. Que me siga a mí. ¿Estaba usted escoltando una combi? ¿Es precisamente para esta casilla? Ajá. ¿Es precisamente para esta casilla? No, para... ¿Que escoltaba la combi? No. Casilla 3. Señorita. Estos son los llamados carruseles. Para llevarse a cabo, es indispensable el tráfico de credenciales, una tinta fácil de eliminar de la piel y funcionarios de casilla como estos. Rafael Vázquez, presidente. Mucho gusto. ¿Quién es el secretario? ¿Usted? Yo soy el secretario. ¿Quiénes son los representantes de los partidos? Si no, ahorita todavía no llegan. ¿No llegan? No. Ah, qué barbaridad. ¿Nadie? Aquí está. Aquí está, no está. ¿Quién es? ¿Usted es? Yo no tengo... O sea que no hay ni un solo... ¿Quiénes son los escrutadores? Yo soy el escrutador. ¿Y el primero? Soy yo. Pero díganles de qué, pregúntenles de qué partido son. ¿Son del partido oficial? ¿De qué partido son ustedes? ¿Usted de qué partido es? Del PRI. ¿Usted es priista? ¿Y usted? Igualmente. ¿Usted? Igual. Ah, qué casualidad. Esta es la cadena que durante años hizo posible el voto ilegal. El padrón alterado y las credenciales sin control. Radical y ciega, después democrática. Para el historiador Enrique Krause, los crímenes cometidos durante el mandato de Ernesto Zedillo no existieron. Y en cambio, ve en el expresidente a un símbolo de la naciente democracia mexicana. La suya es la historia de un hombre que llegó a ser presidente como resultado de una tragedia, que empezó su sexenio enfrentando una grave crisis económica y que ahora hereda una economía sólida
y en crecimiento. Es la historia